Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Prólogo. Akatsuki Kohou alzó su voz con angustia mientras su cuerpo era bañado por la intensa luz solar. Era como si los deslumbrantes rayos de sol que pasaban a través la ventana abierta lo quemaran vivo. Mientras Kohou yacía allí, el sol de la mañana brillaba de un color naranja resplandeciente, sus poderosos rayos ultravioleta atravesaban alegremente su mejilla. Incluso con el final del otoño acercándose rápidamente, el sol no era diferente al de una ciudad tropical. Era el santuario demoníaco de la ciudad Itogami, una isla hecha por el hombre flotando a unos 330 kilómetros al sur de Tokio, una ciudad donde el verano nunca terminaba. Demasiado calor, me convertiré en cenizas. Kohou gimió mientras abría los ojos en su cama. Lo que vio a través de su visión borrosa fue la escena familiar de su dormitorio y una pequeña silueta frente a él. Era una chica de escuela secundaria, con un abrigo gris sobre su uniforme. Su largo cabello estaba atado en un estilo corto, pero proyectaba su vivacidad, y sus grandes ojos eran la principal característica de su lindo rostro. Cuando Kohou despertó, Akatsuki Nagise, su hermana menor, lo observaba alegremente. Buenos días, Kohou-kun. ¿Estás despierto? Siempre era una chica ruidosa, pero hoy parecía tener un extra de diversión en su rostro. Con una mano experimentada, abrió las cortinas de la habitación una por una, haciendo que Kohou se cubriera el rostro con la manta. Pero fue en vano. Con un suspiro de resignación, Kohou se sentó con cuidado y se arregló el cabello enmarañado. Sí, cualquier persona estaría despierta después de recibir el sol directo en la cara. De acuerdo a la luz, eran aproximadamente las 6 a.m. Para Kohou, que no era una persona madrugadora, este saludo soleado era como la muerte que la mayoría de la gente sentía en la noche. Se vio obligado a despertar, y los engranajes de su confusa y somnolienta cabeza se sentían demasiado oxidados para moverse. Nagise sonrió abiertamente, claramente exasperada. Oh, eres un niño. En esta época del año, incluso un vampiro podría tomar el sol de la mañana sin pestañear. Al parecer eso no es precisamente el caso. Nada. Kohou apartó sus ojos de la mirada de sospecha de su hermana, su mirada resentida cambiaba hacia las ventanas. El gran cielo azul se extendía más allá de la ventana, la luz blanca parpadeaba mientras se reflejaba en el mar azotado por el viento. Siendo francos, para un ser nocturno, esta era una escena difícil de admirar, incluso si se trataba del vampiro más poderoso del mundo. ¿Entonces sucedió algo? Siendo tan temprano podrías haberme dejado dormir, ¿verdad? Kohou comprobó el reloj una segunda vez mientras hablaba. Era demasiado temprano para ir a la escuela. Como mínimo, podría haber dormido 15 minutos más, tal vez 30 si corría a la estación del tren. A pesar de todo, parecía inconforme al perder este precioso tiempo de sueño. Sin embargo, su hermana sonrió irónicamente en respuesta, sus mejillas estaban ligeramente enrojecidas. Bien, solo un poco. Ha sido un tiempo, así que quería mostrarte algo de inmediato. Nagise empezó a girar. ¿Mostrarme qué? Preguntó Kohou, perplejo. La expresión del rostro de Nagise se endureció y se congeló. Espera. No sabes de lo que estoy hablando. Kohou se encogió de hombros. No. Las mejillas de Nagise se hincharon en un puchero, y extendió los brazos como una cobra extendiendo su capucha. ¡Tada! Ella reiteró. Mientras Kohou inclinaba la cabeza, su hermana golpeó su hombro. Ella no tenía exactamente suficiente masa para dejar lastimarlo, pero los cierres del abrigo de tela gruesa definitivamente lastimaron su pecho. En el interior. ¡Tada! 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 ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Un desfile de moda? Tal vez. No creo que ese ruido sea de un desfile de moda. Kohou suspiró exasperado mientras se defendía del ataque de su hermana. Pero al hacerlo, recordó algo y de repente alzó las cejas. Espera, desfile de moda. Vamos a pensar en esto, ¿qué pasa con ese abrigo? ¿Por qué estás usándolo? Iba a preguntar, pero Kohou tragó sus palabras, al notar los brillantes y expectantes ojos con los que su hermana lo miraba. Se ve bien. El cuerpo de Nagise se retorcía mientras esperaba su respuesta. Un poco desconcertado por su energía, Kohou asintió torpemente. Ese sí. Se te ve muy bien, como todo. Nagise puso una mano en su pecho mientras suspiraba con alivio, una sonrisa presuntuosa apareció en sus labios. ¿De verdad? Este es el pedido que hice por correo, finalmente llegó ayer. Querido.
Probarlo desde hace mucho tiempo. El patrón también es realmente lindo. Tener un dobladillo largo es importante, así como la forma en que apenas oculta la falda del uniforme, es como usar solo medias. Y fue más barato de lo que pensaba. Es una línea secundaria de West Langobar, y esa es una gran marca. Asahi-chan me lo contó todo. Ya veo. No es que Kohou realmente entendiera todo lo que Nagise estaba diciendo, pero fingió hacerlo. Su tendencia a hablar demasiado era uno de los pocos defectos de su hermana pequeña. Kohou esperó una pausa en el monólogo de Nagise y luego preguntó sin rodeos, ¿por qué un abrigo así? La temporada no ha terminado. Con la combinación de calor y humedad de la isla Itogami, rara vez se necesitaba abrigo incluso en medio del invierno. De hecho, Nagise ya estaba sudando al usar el abrigo en casa. Sin embargo, fue Nagise quien pareció sorprendida. ¿De qué estás hablando? Ya es noviembre. Hace frío en el continente. Ahora será el invierno. Bueno, en el continente, seguro. Caray, no tienes esperanza, Kohou-kun. ¿Te olvidaste del año pasado? Mientras Nagise hablaba, suspiró, completamente fuera de sí. El año pasado. Kohou puso una mano en su frente mientras trataba de recordar. El año pasado, Kohou estaba en su tercer año de secundaria, igual que Nagise lo estaba en este momento. Fue antes de que él llevara el absurdo título de cuarto progenitor. En cuanto a los acontecimientos de aquel momento. Espera, hablas del viaje de clases en secundaria. Bueno, es más como un viaje de campo. Nagise sacó su lengua, decepcionada. El viaje de clases de la escuela secundaria Saikai proporcionaba a los estudiantes del santuario demoníaco, quienes estaban aislados del mundo, una oportunidad para estudiar y observar a la sociedad en su estado natural. Los destinos no eran atracciones turísticas famosas, sino edificios altos, fábricas y similares. Prácticamente no había tiempo libre. Aún así, significaba viajar y pasar noches junto a los compañeros de clase, así que no había forma en que los estudiantes lo encontraran molesto. Ha pasado un tiempo desde que fui al continente, tal vez desde la escuela primaria. No era justo que fueras cada vez que tu club tenía partidos. Kohou frunció el ceño un poco mientras le respondía. No es que fuera algo agradable, pero sí. Después de todo, en barco tardaba 11 largas horas en llegar al continente desde la isla Itogami. Por supuesto, un pequeño club deportivo con un escaso presupuesto elegía naves de segunda con las habitaciones más baratas. Tardaban medio día en llegar al lugar donde se jugaba el partido de baloncesto y luego volvían directamente al puerto tan pronto como el partido terminaba. Después de tomar un barco que se mecía todo el camino de regreso a la isla, tenían el privilegio de ir a la escuela al día siguiente sin una sola señal de sueño. No era un estilo de vida que él pudiera recomendar a otros. Recordarlo hacía que el viaje de campo de la secundaria fuera como un paraíso en comparación. Al ver la sonrisa en el rostro de Kohou mientras recordaba, Nagise dijo con orgullo, bueno, te traeré algún recuerdo. Sí, está bien. Bueno, si eso es todo. Entonces vete, pensó Kohou, despidiendo a la chica con un movimiento de su mano mientras volvía a caer sobre la cama. Y se arrastraba bajo la sábana para esconderse. Oye, no te vuelvas a dormir. Nagise apresuradamente agarró a Kohou y lo arrastró de regreso a la luz. Mientras Kohou trataba desesperadamente de escapar, en un pequeño rincón de su cabeza pensó perezosamente en una chica de secundaria totalmente diferente quien se hacía llamar observadora del cuarto progenitor, que siempre estaba junto a él como pegamento. Por supuesto, ella no sería capaz de mantener un ojo en él si estaba fuera de la isla Itogami en una excursión de intercambio cultural, así que estaba planeando hacer Imeraji. Isla Norte, Distrito 6. La instalación se había construido en un distrito de investigación subterráneo, alejado de la luz solar durante todo el año. Era un edificio gris, pequeño y mugriento. Sus ventanas tenían placas de acero atornilladas sobre ellos, la entrada tenía alambre de púas. A simple vista, parecía un edificio abandonado. Sin embargo, aquellos seres humanos en sintonía con la magia seguramente notarían la presencia de varias capas dispersas alrededor de la propiedad. Eran poderosas salas de hostilidad, tanto que los seres humanos normales ni siquiera podrían acercarse. El edificio era propiedad privada de la Corporación Administrativa de las Grandes Placas, la organización que administraba el santuario demoníaco. Era una casa de seguridad para ocultar y proteger a los demonios que no fueron registrados por ciertas razones y a criminales que habían llegado a acuerdos con la ley. Como una prisión normal, tenía una estricta seguridad interna. Los guardias de seguridad armados patrullaban las instalaciones 24/7, manteniendo a todo el personal restringido. El silencio de esta casa de seguridad fue roto por un rugido furioso, como un trueno. A pesar de la descarga de ametralladoras de los guardias, el edificio tembló mientras un agujero se abría en la pared interior. El tiroteo continuó durante un momento más, y después, vino el eco de Fobos y Daí+1, los dioses griegos del miedo. Al final, mientras el silencio regresaba al corredor del edificio, todo lo que quedaba eran los pasos de un solo hombre.
Uno Foubas y Daimas, son las dos lunas de Marte, fue el propio descubridor el que propuso los nombres, inspirado por el libro 15 de la Ilíada, en el cual el dios Ares, Marte en la mitología romana, invoca al miedo, Phobos, y al terror, Daimas. Sus zapatos no hacían los mismos sonidos que los de los guardias. De hecho, mientras caminaba, la división del pasillo, bloqueada por un hechizo, estaba siendo violentamente desgarrada. Lentamente, el intruso que había barrido a los guardias se acercó al centro de la instalación. Hasta que finalmente, la última entrada fue destruida, y el intruso reveló. Era un hombre muy joven. Llevaba un abrigo blanco puro con una camisa roja, y tanto su corbata como su sombrero exhibían un patrón a cuadros rojo y blanco, y en su mano izquierda llevaba un bastón de plata con un cráneo grabado en el mango. En general, tenía el aire de un mago sombrío. Dicho mago tocó el borde inclinado de su sombrero mientras miraba a su alrededor. La parte más profunda de la instalación aislada se había convertido en un laboratorio sorprendentemente futurista. Era una ingeniosa oficina de investigación de ingeniería, equipada con las últimas herramientas. De pie en la oficina, había varios autómatas que actuaban como asistentes y un hombre. El hombre tenía un rostro serio y de mediana edad, con una etiqueta digna de un clérigo. Mirando sin reacción la puerta desgarrada, el hombre habló en un tono calmado. Fue una manera demasiado violenta de llamar a mi puerta, ¿no lo crees? Frente a un sarcasmo tan mordaz, el joven dio una sonrisa de autodesprecio. Supongo que sí. Bueno, la bienvenida también fue muy tosca. Hablando como si estuviera haciendo trucos de salón, el joven de repente abrió su mano derecha. Su palma tenía varias piezas de metal, las cuales cayeron al suelo con un ruido agudo. Eran balas de aleación de plata antidemonio, probablemente alrededor de unos 40 o 50 disparos. El joven había avanzado tranquilamente, mientras los guardias disparaban contra él. El joven hechicero mostró una sonrisa despreocupada mientras continuaba. Kanase Kensa, supongo. ¿El ex ingeniero mágico del Palacio de Aldeguir? Recuerdo su tesis sobre la conversión de la materia espiritual. ¡Qué concepto tan revolucionario! Usted tomó un gran riesgo publicando esa cosa, ¿verdad? Las cejas de Kensa no se movieron. Me parece que no has venido aquí solo para venderme algo. Supongo que eso es cierto. El joven entrecerró los ojos fríamente. Ciertamente no es dinero que quiero. ¿Qué le pasó a los guardias que te dieron la bienvenida? Oh, yo no los maté, declaró el joven, señalando el pasillo detrás de él. Aunque no estoy seguro de que puedas llamarlos vivos. 5 guardias estaban de pie en el pasillo, inconscientes. Ninguno tenía lesiones externas evidentes o incluso signos de pérdida de sangre. Sin embargo, estaban inmóviles con sus armas todavía apuntando, como si estuvieran congeladas en su lugar. La piel a través de sus uniformes tenía un brillo opaco y metálico, eran indistinguibles estatuas grises. ¡Qué risa! ¿Cómo si un puñado de matones como esos pudiera detenerme? Para ser honesto, fue mucho más difícil desgarrar las divisiones para entrar. Mirando a los guardias que habían sido transformados en estatuas de metal, Kanase Kensa murmuró, ya veo. Un alquimista. Aún soy un aprendiz, pero sí. Puedes llamarme Kao, Amatsuka Kao. Amatsuka Kao. Uno de los aprendices de Nina Adelar. Eres realmente perspicaz. El joven llamado Amatsuka mostró una sonrisa de satisfacción, su tono era burlón. Entonces sabes por qué estoy aquí. Entrégame el legado de mi maestra. Ahora. ¿Qué quieres decir?, respondió fríamente Kensa. Los sonrientes labios del joven se retorcieron de rabia. No te hagas el tonto, le gritó. Quiero el núcleo de sangre que sellaste hace 5 años. Es mío para empezar, y lo quiero de vuelta. Kanase no se movió. Lamento no poder hacer tal cosa. Como aprendiz de Nina Adelard, seguramente entiendes la razón. No te estoy preguntando si quieres, gritó Amatsuka. Al mismo tiempo, un malévolo flujo de energía mágica surgió de su cuerpo, soltando un gemido agudo. Desde una caja fuerte en la parte trasera de la sala, un dispositivo mágico sellado resonó en respuesta. Una sonrisa feroz se apoderó del intruso. Ja, te encontré, dije que no pienso entregártelo, gruñó Kensa, dibujando un pequeño círculo mágico en el aire con la yema de su dedo. Era el hechizo Make Golem, creación de Golem, dándole vida artificial en un objeto humanoide y convirtiéndolo en su fiel sirviente. Un momento después de que el hechizo se disparó, disparos resonaron detrás de Amatsuka. Venían de los guardias. Con su carne convertida en metal, el hechizo de Kensa los había reanimado como si fueran suyos. Amatsuka no tenía forma de evadir el ataque sorpresa, aunque las figuras seguían inmóviles. Su abrigo blanco se rasgó en fragmentos de los innumerables balazos. Aún así, el joven se burló de ellos con una risa. Ese es Kanase Kensa para ti. Y pensar que todavía puedes usar un hechizo como este con tu poder mágico sellado. La expresión del anciano se tensó. El alquimista había señalado un hecho inconveniente, como un criminal bajo custodia. El poder mágico de Kanase Kensa había sido fuertemente restringido por la
Corporación Administrativa de las Grandes Placas. No podía usar la gran mayoría de la energía mágica disponible para él como ingeniero mágico. ¡Qué pena! No puedes matarme con trucos como estos. Enen. Amatsuka alzó la mano derecha. Un fluido metálico viscoso fluía de su manga. El líquido, que se extendía hasta la longitud de un látigo, se transformó instantáneamente en una cuchilla afilada y pulida y cortó las estatuas. Luego, después de haber perdido a sus sirvientes, Kanase también fue derribado. Cortado desde su hombro casi hasta su corazón, el ingeniero arrojó sangre mientras silenciosamente se desmoronaba en el suelo. Una decisión tonta. Si lo hubieras entregado educadamente, no habría tenido que lastimarte. Frunciendo el ceño al hombre caído, Amatsuka avanzó al corazón del laboratorio. Ahora expuesto a la luz, su brazo derecho, cubierto por un líquido metálico, desprendía un brillo húmedo. No, su brazo no estaba cubierto por el líquido, su brazo derecho estaba hecho de metal. El líquido negro metálico, que fluía con la consistencia del mercurio, simplemente imitaba una mano humana. Al darse cuenta de la verdadera naturaleza de Amatsuka, Kensa gimió de dolor. Ya veo. Wisemans. Blood 2. Eso fue lo que destruyó el monasterio de Adelard en ese entonces. El alquimista no respondió. Todo lo que hizo fue mostrar una sonrisa odiosa. Lo siento. Estoy recuperando la mitad de mi cuerpo que mi maestra me robó. Amatsuka cortó la gruesa caja metálica con facilidad, como si fuera papel. Los alquimistas podían construir y desmontar libremente cualquier cosa hecha de metal. Incluso la más dura de las aleaciones se volvía frágil como una lata de estaño bajo su toque, no importa cuán ligero fuera el contacto. Agachándose, Amatsuka sacó una esfera de unos 50 centímetros de diámetro de la caja fuerte, una piedra preciosa escarlata translúcida. Cuando la sujetó a la luz, una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Cuando el joven alquimista finalmente se fue, solo se escuchaba el ruido de su bastón golpeando rítmicamente el suelo. Cuando Kensa Kanase escuchó que los pasos del hombre se alejaban, sus frágiles labios formaron una sola palabra. Karen. Cuando se hundió en el charco de sangre, solo pudo pronunciar el nombre de su hija, suplicando perdón. Dos Wiseman's Blood, la sangre del sabio, lo dejé en inglés porque suena mejor.